Buenos días, buenas tardes ya a todas y a todos, autoridades, amigos y amigas que nos acompañan, amigos portugueses, muchas gracias por estar con nosotros en nuestro día, que es también una parte del vuestro. Destacar las 4 intervenciones que hemos podido escuchar de los grupos parlamentarios, así como la del alcalde y la presidenta de la Asamblea, y destacarlo porque en ellas se aprecian coincidencias y diferencias. Y eso es precisamente la política, poner el acento en las coincidencias o hacerlo recaer en las diferencias. Intentar acercar las coincidencias o intentar luchar contra las diferencias para alcanzar acuerdos. Ese es precisamente el valor de la política. El pasado día 3 de agosto me invitaron a un cumpleaños muy especial. Se trataba de doña María en Puebla de Obando. Cumplía 106 años. Nació unos días antes de que lo hiciera Teresa de Calcuta, unas semanas antes de que en otra Puebla se iniciara la Revolución Mexicana, o muy cerquita de aquí, la Primera República de Portugal. Cuando María tenía 8 años, se aprobó, tras una huelga general de 44 días, la jornada laboral de 48 horas semanales. Pero no es la fecha lo que quiero traer aquí, en esta reflexión colectiva, en la víspera del Día de Extremadura, sino lo que allí puso. No siempre fue así. No siempre a personas tan mayores se le pusieron clavos o se le pusieron prótesis. Ni es así hoy en países con cifras, con PIB similares a los nuestros en Europa. Y esto tiene que ver con el concepto de universalidad del sistema sanitario que tanto valor tiene en una región como la nuestra. Me van a permitir, señoras y señores, que en nombre de todos los extremeños y las extremeñas reivindique lo que significa y representa el Sistema Nacional de Salud, lo que ha significado y significa también para la cohesión social de los pueblos. Estamos tan inmersos en lo accesorio, en marcar y remarcar las diferencias, en evidenciar lo que nos separa, que solemos olvidarnos de lo esencial, que es el sostenimiento de los pilares sobre los que se construye una sociedad más justa y solidaria. Creemos que todo se arregla con más leyes y más leyes. Y cada día estoy más convencido que legislar es condición necesaria, pero no suficiente para cambiar y mejorar las cosas. Si en paralelo no se trabaja sobre nuestras actitudes, los grandes cambios encontrarán severas dificultades. Se lo escuché no hace mucho al psicopedagogo Francesco Tonucci. Si alguien puede cambiar la escuela, ese es el maestro. ¿Creemos de verdad que algún maestro en el mundo ha cambiado su forma de trabajar por lo que diga una ley? Tenemos el mejor sistema de formación de médicos del mundo. Será porque le otorgamos un papel relevante a los que se encierran cada día en un quirófano a arreglar nuestro corazón o nuestro estómago. Pero pasamos por encima de la necesidad a aspirar a tener un mejor sistema de formación para los maestros que también cada día se encierran, estos en un aula con nuestros hijos, en este caso solamente para enseñarles a pensar. Nos hemos parado a reflexionar sobre el hecho de que cuando había más niños jugando en las calles y en las plazas había menos delincuencia. En el trabajo La ciudad de los niños se afirma que los barrios más seguros son aquellos barrios en los que hay más niños. El 90% de las urgencias infantiles traumáticas no lo son por accidentes en la calle, lo son por accidentes en las casas, por accidentes domésticos o en accidentes de coche. ¿Por qué tanto miedo entonces hoy a que los niños ocupen su espacio en las calles? Educar a los hijos en libertad y en confianza aporta mejores resultados objetivos que en el miedo y la desconfianza. Las pasadas semanas se ha hecho público algo que nosotros hemos venido defendiendo desde Extremadura, con escaso éxito y eco, hasta que la fuente, por fin, ha sido el Ministerio de Hacienda. Los extremeños somos los españoles que más presión fiscal autonómica soportamos y somos los que hacemos el mayor esfuerzo por persona, per cápita. La diferencia entre lo que aporta un extremeño y un canario, por ejemplo, es de 982 euros al año. Esto nos sitúa ante un escenario de negociación del nuevo sistema de financiación autonómica que nos debe permitir ser reivindicativos y exigentes, porque para exigir fuera hay que empezar siempre por ser exigente dentro. ¿Puede, de verdad, la comunidad autónoma donde la presión fiscal, el esfuerzo fiscal es el más alto, tener el peor tren del país? Así que se acabó el tiempo. El gobernante que quiera venir a Extremadura, que lo haga en un tren digno y decente o mejor que no venga,
y ya sabremos nosotros lo que tenemos que hacer al día siguiente. Estos datos, la universalidad real del sistema sanitario, el valor que otorgamos a la escuela, el esfuerzo fiscal que hacemos, nos deben permitir desarrollar una mayor confianza en nuestras acciones y en nuestras capacidades. Estamos necesitados de un proceso de eso que ahora le llaman empoderamiento colectivo como pueblo, de fortalecimiento político, económico, social y hasta emocional, a partir de repensar y de repensarnos tal y como estamos trabajando, de otorgarnos más y mayor confianza en nosotros mismos y en nuestras posibilidades. No podemos olvidar a los que peor lo están pasando, que luchan cada día en los límites de la exclusión social como consecuencia del desempleo y de la precariedad laboral, jóvenes sin proyecto personal en su horizonte de vida o adultos en los que el suyo se torció a mitad del camino. Pero hay una respuesta política, social y económica, y debe tener un punto de partida, que son los presupuestos. Es ahí, en los presupuestos, donde la política se muda de sitio pasando de las palabras a los hechos. Debemos exigir desde Extremadura que la situación política española deje de ser un obstáculo para el normal desarrollo de la vida política, económica y social de los españoles y de las españolas. La no existencia de Gobierno ya ha comenzado a perjudicar seriamente a las comunidades autónomas. Me van a permitir que insista en el que considero el mayor riesgo para la sostenibilidad del modelo de protección social que nos hemos dado y que tiene que ver con la demografía. Hace 20 años, en 1996, en Extremadura hubo 10.561 nacimientos y fallecieron 10.568 personas, por lo que había un cierto equilibrio demográfico. 20 años después, en Extremadura nacen 8.854 niños y niñas y fallecen 11.495 personas al año, por lo que nos situamos en un saldo demográfico negativo de 2.641 personas. Algo parecido, aunque con menor diferencia, ocurre en el conjunto de España, donde por primera vez las defunciones han superado a los nacimientos. Si no queremos que a la habitual y tradicional separación entre norte y sur se le añada otra, si es que ya no lo está, entre el este y el oeste, es el momento de plantear la cuestión demográfica como uno de los asuntos de Estado estratégicos para el futuro de España y de las comunidades autónomas. España es uno de los países que más sufrirá las consecuencias del cambio climático. El panel intergubernamental sobre el cambio climático establece unos escenarios que representan para nuestro país un incremento de temperatura entre 2 y 5 grados, dependiendo de cómo evolucionen las emisiones en estos próximos años. De acuerdo con los expertos, estos datos se traducirán en riesgo de incendios forestales, crecidas fluviales, incremento de la necesidad de riego o incremento de la demanda eléctrica. Esto nos debe comprometer en el presente para intentar hacer posible el futuro. Pido a todos que ningún tipo de discriminación encuentre refugio entre nosotros, ni en hechos ni en palabras, y que la igualdad efectiva entre mujeres y hombres se cuele hasta lo más profundo de la sociedad. Un recuerdo a los que hoy no tienen región ni tienen patria, porque un campamento en una frontera puede ser un refugio, pero nunca un espacio vital asumible por nadie. Felicidades a todos y a todas en la víspera de nuestro día y especialmente a los que no se encuentran entre nosotros. Les echamos en falta y nos hacen mucha falta. Felicidades hoy para las personas e instituciones ejemplares que hoy recibirán la Medalla de Extremadura. Ojalá que en los próximos meses estemos todos a la altura para hacer frente a los importantes retos que tiene España y que tiene Extremadura por delante. Mi recuerdo especial a los que mañana no podrán celebrar con nosotros este día por estar apagando fuegos, conduciendo una ambulancia o regulando el tráfico para la seguridad vial. Nada más y muchas gracias.